Buenos días, estamos estudiando el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Ayer lo empezábamos y estuvimos leyendo los versículos del 1 al 12, entonces hoy vamos a continuar por el 13. Ayer veíamos el caso del paralítico que fue sanado por Jesús, si os acordáis, a quien llevan 4 amigos suyos a la casa donde Jesús estaba, que sería la casa de Simón Pedro, pero estaba tan llena de gente que lo van a subir por la azotea y van a hacer un agujero en el techo para bajar la camilla por allí y ponerla delante de Jesús. Entonces aprendíamos algunas lecciones importantes de esto que sucede. Una de las que veíamos es que a Jesús le importa más nuestra alma que nuestro cuerpo. Entonces Dios está más interesado en perdonar nuestros pecados que en suplir a nuestras necesidades físicas. Por eso lo primero que Jesús va a hacer es perdonar sus pecados. Por otro lado, Él también quería enseñar que Él tiene la autoridad para hacer eso. Y dicho esto, también es verdad que a Dios también le importa nuestra necesidad física. Aunque sea más importante la interna, su amor también cubre nuestras necesidades físicas. Entonces Jesús nos invita a acudir a Él en fe, sea lo que sea que necesitemos. Bien, pues vamos a continuar, como decíamos, por el versículo 13 y vamos a ver ahora una historia totalmente diferente, que es el llamamiento de otros de los discípulos de Jesús, que se convertiría después en apóstol. Bien, entonces leemos del versículo 13 hasta el 22. Y le adelante. Amén. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo de odres nuevos en odres nuevos se ha de echar. Vale. Muy bien. Bueno, si os acordáis, ayer veíamos que Jesús estaba en Capernaum, ¿no? Que decíamos que era una ciudad allí en Galilea, junto a lo que se llamaba el mar de Galilea. Y después de esto que estábamos repasando de Jesús sanando al paralítico en casa de Simón Pedro, pues en el versículo 13 nos dice que ahora Él se dirige hacia el mar, ¿no? Hacia el mar de Galilea, que en realidad era un lago muy grande, pero se llamaba así, mar de Galilea. Bien, entonces nos dice que, versículo 13, ¿no? Que volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba.
Algo que decíamos en este Evangelio es que Marcos se empeña en destacar la reacción o el impacto que Jesús producía en la gente. Ayer veíamos que en casa de Simón, escribe aquí Marcos, que había tanta gente que ya no cabía. En el capítulo anterior también veíamos eso, que dice que toda la ciudad vino y se agolpó a la puerta para ser sanada. Y también que se admiraban de la enseñanza de Jesús, del poder que él llevaba a cabo, ¿no? Por ejemplo, para sanar a los enfermos. Y aquí de nuevo vemos a multitudes siguiendo a Jesús, ¿no? Dice que salió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Y qué acontece entonces en el versículo 14? ¿A quién ve Jesús en su camino? A Leví, hijo de Alfeo. Ajá. ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? Me sonará más, quizá como Mateo, ¿no? Sí, ese es un apunte interesante. Leví, hijo de Alfeo, es la misma persona que Mateo. En este relato del llamamiento de Leví aparece registrado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. En Marcos y en Lucas se le llama Leví, hijo de Alfeo, pero en el Evangelio de Mateo se le llama Mateo, hijo de Alfeo. Alfeo. Y es la misma historia. Esto es interesante que aparezca con dos nombres porque el caso de Mateo no es único. Esto lo vamos a ver en varios de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, Simón tenía también otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Pedro. ¿Quién le puso a Simón el nombre de Pedro? Jesús. ¿Quién le cambió el nombre? Jesús. Jesús le dijo que se llamaría Pedro. ¿Y Pedro qué significa? ¿Quién se acuerda? Piedra. Piedra. Significa piedra. Entonces Jesús le cambió el nombre y le puso el nombre de piedra. Le cambió el nombre. ¿Por qué pensáis que le puso el nombre de piedra a Simón? ¿Creéis que esto simplemente era un capricho o tiene un sentido? Hacerlo como fundamento de su iglesia. Dijo eso, ¿no? Ajá. Le quería dar un propósito, ¿no?, a su vida en torno a su nombre. Entonces Dios iba a usar a Simón Pedro como una piedra sobre la que iba a edificar su iglesia, ¿no? Pero no solamente él, el propio Pedro en su carta dice que todos los cristianos, si estamos en Cristo, somos piedras sobre las que Dios edifica su iglesia. Ahora, a más de sus discípulos, Jesús les cambió el nombre también. Por ejemplo, a Juan y a Jacobo, que eran hermanos, que serían dos de los 12 apóstoles, y Jesús les puso un apodo, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Cari? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Pero eso lo dice Cristo Jesús, ¿no? Ajá, sí, Jesús les puso ese nombre. Los hijos del trueno, a esos dos hermanos, a Jacobo y a Juan. Cuando leemos la lista de los apóstoles, vemos que hay alguno más que tiene otro nombre. Hay un tal Tadeo, no sé si os acordáis de él. Y esto lo encontramos también en el caso de Leví, ¿no? Leví recibe el nombre de Mateo. Ahora, no sabemos exactamente quién le pone este nombre a Leví. Podemos deducir o suponer que fue Jesús. ¿Por qué? Porque vemos otros casos en los que Jesús lo hace, ¿no? Como en el de Pedro, en el de Juan y Jacobo, ¿no? Pero no nos dice aquí quién le cambia el nombre. Nosotros pues imaginamos que sería Jesús. Ahora, la pregunta interesante es, ¿por qué Jesús haría esto de cambiar el nombre de sus discípulos? Cuando hablamos del nombre de una persona, ¿qué es lo que contiene el nombre? ¿Qué nos indica acerca de esa persona? Si decimos, yo me llamo tal, ¿qué estamos diciendo qué estoy diciendo acerca de mí mismo? Pues el nombre de uno es como una identidad, ¿no? Exactamente, identidad. El nombre indica quién es uno.
¿no? Si digo, yo me llamo tal, estoy diciendo yo soy esta persona, ¿no? Entonces lo utilizamos para identificar, ¿no? Para identificar a alguien. El nombre nos habla de identidad, exactamente. Cristian, yo quiero comentar algo aquí sobre el versículo 14, cuando dice que sentado al banco de los tributos publicanos públicos. y le siguió. O sea, estamos hablando de Mateo, ¿no? Sí, no pasemos aún ahí, ¿No? vamos a Vale, quedarnos vale. un poquito más con el nombre. Ahora vamos allí y haces el comentario. Bien, entonces decimos que el nombre hace referencia a la identidad, ¿no? Dice quiénes somos. Ahora, es interesante también notar que todos los nombres de los discípulos que fueron cambiados, es decir, los nombres nuevos que recibieron, significan algo, ¿no? Ya hemos dicho que Pedro significaba piedra, ¿no? Y le daba propósito a la vida de Simón en la tierra. Ahora, ¿qué significa Mateo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Mateo. Sí. Mateo significa regalo de Dios. Eso significa Qué Mateo. bonito es el nombre de mi nieto. Sí. Yo no lo sabía. Significa regalo de Dios. Mateo, imagino que será griego, porque Teo es Dios en griego. Teo. Entonces, por ejemplo, hay otro Teo que aparece aquí en el Nuevo Testamento, que es a quien escribe Lucas, que es Teófilo. Teófilo significa amante de Dios. Teo es Dios y filos es uno de los verbos que se utiliza para, o se traduce como amar, ¿no? No es el único, hay otros también. Entonces, Mateo es regalo de Dios. Ahora, si pensamos en que Jesús le dio este nombre, es un nombre muy bonito, ¿no? Jesús quiso decirle a Leví que podemos pensar que él para el equipo era un regalo de Dios, ¿no? Ahora, ¿creéis que esto para Leví sería significativo? ¿A qué se dedicaba Leví? Quizá era lo que tú querías comentar, Sí, Gerardo, ¿a qué se dedicaba él? eso es lo que yo quería decir. Que aquí cuando dice que estaba sentado en el banco y Jesús le dijo, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ajá. Y le dijo, sígueme. Entonces yo quiero destacar en la palabra donde dice sentado en el banco, que estaba a tributo de los tributos públicos. ¿A qué se dedicaba? Quiere decir que este era cobrador de impuestos. Exactamente. Entonces ahí donde está la palabra clave, Ajá. que él era un cobrador de impuestos y Jesús pues le dijo, sígame, y él no se lo pensó dos veces. Ajá. Se levantó ahí mismo y lo Y siguió. lo siguió. O sea que él se dedicaba a cobrar impuestos. Yo creo que tendría que notar el rechazo de la gente, seguramente lo notaba. Que estaría rechazado por la gente. Claro. Un poco, ¿Por qué? ¿Por qué estaba rechazado por la gente? Porque ellos estaban un poco, odiaban, de alguna manera, la cultura suya, los trataban como traidores, como que estaban trabajando para el otro bando. Claro, exactamente. Leví y los otros cobradores de impuestos lo hacían para el Imperio Romano, a pesar de ser judíos. O sea, Leví era judío, pero trabajaba para el imperio opresor, ¿no? Cobrando impuestos de sus compatriotas para dárselos al imperio, ¿no? Y no solamente hacía eso, sino que los cobradores de impuestos tenían fama de ladrones y de abusivos. ¿Por qué? Porque su salario lo hacían cobrando de más, y lo que cobraran de más, pues eso era para ellos. Entonces ellos tenían que recaudar una cantidad, pero todo lo que le añadieran, pues así se podían ellos enriquecer, ¿no? Lo que hacen ahora. Lo que hacen Ahora ahora. está un poco más controlado, ¿sabes? La mentira. Lo que hacen Sí que lo ahora. hay alguno, pero por lo menos aquí. Poner impuestos. Aquí. Entonces los cobradores de impuestos eran judíos odiados por los otros judíos, Claro. considerados traidores
ladrones y caían en la categoría de los más pecadores, ¿no? Ahora, el ser cobrador de impuestos es también interesante el observar que traía deshonra a toda la familia. No solamente los que cobraban impuestos eran considerados de esa calaña, sino también la familia era de alguna forma despreciada o rechazada por la sociedad, ¿no? Por tener a alguien que trabajaba para el Imperio Romano sacando el dinero de los propios judíos, ¿no? Entonces este era Mateo, Leví, ¿no? Quizás si hacemos una analogía podríamos compararlo con el leproso que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Era ese tipo de persona rechazada por la sociedad que era considerada de muy mala fama y muy pecadora, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que Leví tendría pues también profundas heridas emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque era alguien rechazado, ¿no? Por los suyos. Rico, seguramente rico, pero quizá también con un pesar en su conciencia, ¿no? De cómo había hecho su riqueza, ¿no? Entonces, este era Leví, alguien rechazado, alguien despreciado, alguien criticado. Quizás su propia familia, no sabemos, quizás sus padres, o también estaban enojados, quizá peleados con él por haberse dedicado a eso, porque eso había traído deshonra a toda la familia, ¿no? Es posible que en su mente pues él sabía que para la sociedad pues era un don nadie, ¿no? Que no servía, no valía, un traidor, un inútil, Bien, entonces vemos que a este personaje Jesús le va a poner un nombre que significa regalo de Dios. ¿Podemos ver la relevancia de este cambio de nombre? Bueno. Este hombre que va a dejarlo todo para seguir a Jesús, Jesús le va a poner un nombre que le va a recordar que él no es alguien rechazado, que él es una bendición. Es alguien muy valioso, es un regalo de Dios. Entonces podemos ver que Jesús cambiaba el nombre con un propósito. ¿Cómo se llamaba antes esa? Leví. Leví es un nombre típico judío. Leví es también como se llamaba uno de los hijos de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre también y le puso el nombre de Israel. Jacob fue el nieto de Abraham. Estamos hablando de, no recuerdo, quizá 2000 o un poco menos de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, en Abraham, Isaac y Jacob, a ellos se les llaman los patriarcas de la nación de Israel. Entonces a Jacob Dios le cambia el nombre, le pone el nombre de Israel, que se podría traducir como el que lucha con Dios. Israel es eso, el que lucha con Dios, ¿no? Israel, es decir, Jacob, va a tener 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. De ahí van a salir las 12 tribus y ahí se va a formar el pueblo. Y uno de sus hijos se llamaba Leví. Entonces Leví va a ser un nombre muy típico, judío, que significa algo así como unido. Leví, eso es lo que significa. O el que une. Ajá. Hay mucho, está muy popular el apellido Leví. Ajá. Claro. Yo quiero destacar algo con lo que dijo Karen ahora, de esto mismo, que era un hombre rechazado, no solo por la gente, sino por su propia familia. Y esto se ve también en la vida nuestra. Cuando en la familia hay una persona que hace cosas mal hechas, que asalta, roba, pues la familia no está conforme. Claro. Si yo, por ejemplo, soy una persona honrada y yo veo un hermano o un primo que está haciendo cosas mal hechas, pues no sé, como que no me sienta bien esa actitud. ¿Quiénes somos va a traer honra o deshonra a nuestra familia, ¿no? Exacto. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Claro. Bien, también es importante destacar aquí que el cambio de nombre, es decir, el cambio de identidad,
es precisamente lo que sucede cuando una persona se convierte en discípulo de Jesús. Y eso es también lo que representa el bautismo, ¿no? Que de esto ya hemos hablado. Es la muerte de quien hemos sido hasta ese momento y el renacer a una nueva vida, como una nueva persona. Antes éramos esto y vivíamos como todos en rebelión contra Dios, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero vivíamos una vida de pecado, egoísta, orgullosa, o apartada de Dios, incluso aunque uno dijera que cree en Dios, pero si no está siguiendo a Cristo, vive una vida apartada de Dios. Pero cuando respondemos al llamado de Jesús para hacernos sus discípulos, nos convertimos en una nueva persona. Y esto es algo tan real que Dios mismo envía a su Espíritu, al Espíritu Santo, para entrar dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Es precisamente su Espíritu el que nos hace una nueva persona por dentro, que luego va a transformarlo todo en nuestra vida. Va a producir también un cambio externo. Dios envía su Espíritu y nos hace nuevos por dentro, perdonando nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo y en su sacrificio, dándonos el don, el regalo de la vida eterna y llamándonos sus hijos. Esa es la conversión. Sí, Gerardo. Sí, de ahí porque pues lo que dice Jesús, que dice, venid a mí todos los que estéis cargados. Entonces eso es lo que el Señor quiere decir, que estamos cargados de pecados, de mentira, de engaño, de traición, de adulterio, de toda la vida cotidiana que nosotros llevamos. Y para destacar lo que decía Cristian, de ahí que ya habíamos hablado del sacramento del bautismo, para aquellas personas que lo han acogido como una verdadera doctrina, o sea, como un verdadero nacimiento de nuevo. Entonces, claro, cuando nos sumergen y salimos, ¿no ha notado usted que ya, pues los que somos bautizados ya, notamos como que se nos ha quitado algo de encima, como un peso? Sí. Y es por eso, porque, claro, hemos dejado ya allí sepultados todo y volvemos a nacer de nuevo. Claro. Ahora, Entonces, eso es lo que significa. Sí, aunque eso es lo que significa. Es importante decir al respecto que el bautismo es solo una representación, ¿no?, de algo que ya ha sucedido. O sea, el bautismo no es lo que nos hace una nueva persona, sino es una representación pública a modo de testimonio de que ya somos una nueva persona en Cristo. Es decir, de que nos hemos convertido. Es decir, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados en la cruz, que resucitó y que nos ha llamado. Y nosotros hemos respondido a ese llamado. En el momento en el que respondemos, ahí es cuando Dios nos hace una nueva persona. Esa es nuestra conversión. Es nuestro nacer de nuevo, como dijo Jesús, en el Espíritu. Y después nos bautizamos como un testimonio público de que hemos respondido al llamado de Jesús y que ahora somos una nueva persona y le seguimos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso es lo que representa el bautismo. Bien, el asunto de la identidad es un asunto muy importante. ¿Alguien se acuerda o ha escuchado hablar de las 3 grandes preguntas filosóficas que el ser humano siempre se ha hecho? ¿A alguien le suena esto? ¿Cuáles son las 3 grandes preguntas que el ser humano siempre se ha hecho en todas las culturas y en todos los momentos de la historia? El ser humano siempre se ha hecho estas 3 preguntas, que es: ¿quién soy? ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Ya. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que existimos? ¿Cómo es que... y hacia dónde vamos? ¿No? ¿Y qué va a pasar después de la muerte? ¿Hay algo más? ¿Qué es lo que...? ¿no? ¿Y quién soy? ¿No? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí vivo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Por qué? Ajá. Esas son las grandes preguntas filosóficas. La identidad es algo muy importante porque
quiénes seamos, o podemos decir cómo nos percibamos, qué es lo que creamos de nosotros mismos, es lo que va a marcar nuestro rumbo en la vida. Nosotros actuamos, vivimos en base a lo que creemos de nosotros mismos, de quiénes somos. Entonces, Jesús parece que estaba muy interesado en marcar bien la identidad de sus discípulos, ¿no? De que ahora sois una nueva persona, ahora sois mis discípulos, ahora ya no sois pecadores que vivís en rebelión contra Dios, sino ahora formáis parte de mi pueblo, de mi familia, ahora sois mis hijos. Y esto es algo que vamos a encontrar también en todas las cartas del Nuevo Testamento, cartas de los apóstoles. Es uno de los temas principales, el tema de la identidad. El apóstol Pablo, por ejemplo, que por cierto él también recibió un nuevo nombre. Pablo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Saulo. Y él también vemos un nuevo nombre, que es el de Pablo. ¿Pablo qué significa? Piedra. Ese es Pedro. Pedro. Pablo significa pequeño. Ajá. Eso significa Pablo, pequeño. Sí, pequeño. De hecho, Pablo decía de sí mismo que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Y sin embargo fue quizá el más utilizado por Dios. Quizá a través de Pablo fue, o si no el más, pues uno de los que más Dios hizo prosperar su obra, ¿no? Y Pablo precisamente escribe mucho acerca de la identidad. Y él quiere que los cristianos tengamos claro que si nos hemos convertido a Cristo, ahora somos hijos de Dios. Él escribe mucho sobre eso. De hecho, él en sus cartas se dirige a los cristianos como santos. Él les llama santos. Ahora, esto es muy interesante porque como cristianos también tropezamos y pecamos, ¿no? Y cuando pecamos, pues claro, nuestra conciencia nos lo señala, ¿no? La palabra nos habla, el Espíritu Santo es fiel en mostrarnos nuestro error. Y entonces pues nos arrepentimos, nos sentimos mal, le pedimos perdón a Dios y lo dejamos atrás, ¿no? Ese pecado. Pero, aunque no nos guste, tropezamos como cristianos y nos equivocamos y pecamos, ¿no? Pero aún así el apóstol Pablo escribe a los cristianos llamándoles santos. Santo es apartado del pecado, es puro, alguien puro. Dios es llamado santo, Jesús es llamado santo. Y las cartas apostólicas llaman a los cristianos santos. ¿Pero por qué hacen esto? Porque en Cristo esa es la identidad que hemos recibido. El milagro de la cruz, de la vida cristiana, es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, santo, justo, viene a esta tierra como un hombre, se identifica al máximo con nosotros y ocupa nuestro lugar. Él ocupa el lugar del pecador, el nuestro, y por eso va a la cruz y da la vida por nosotros, para que nosotros, por medio de la fe en Él, ocupemos su lugar. Entonces, ese es el intercambio que Dios nos ofrece en Cristo. Es que lo que nosotros somos, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestras heridas emocionales y de todo tipo, todo lo malo de nosotros, Dios lo puso sobre Jesús y Él nos ofrece todo lo bueno que Él es. Entonces, si estamos en Cristo, Dios nos ve justos y nos ve santos, a pesar de que aún tropezamos, pero en Cristo Dios nos llama santos y nos llama sus hijos. Y esa identidad de la que ya participamos en Cristo aquí en la tierra, un día la recibiremos de forma completa en la resurrección. El día de la resurrección, cuando recibamos un cuerpo como el de Jesús, ya nunca más podremos pecar. Nunca más habrá nada de esa vieja identidad que aún de alguna forma parece que se pega a nosotros porque tenemos este cuerpo
aún caído, ¿no? Pero ya lo dejaremos atrás para siempre, ¿no? Pero esa ya es nuestra identidad. En Cristo ya somos eso. Yo con respecto a la identidad, Ajá. ese cambio, eso es lo importante. Mm. Pero también quiero destacar que la identidad pasa por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Ujú. La identidad no es el cambio y hasta que es mucho, que es la parte básica. Después hay otra parte, que es que nosotros la sepamos, Claro. y la creamos. Ah. Y por eso es tan importante recibir la palabra. La palabra de Dios produce esa renovación en nuestra mente. Es que nos enseña quiénes somos en Cristo. Y eso transforma nuestra vida. Nos enseña quién es Jesús, quién es Dios, cuál es su voluntad para nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo. Esa es la renovación que produce la palabra de Dios en nuestra mente cuando la recibimos. Y eso es lo que lo cambia todo. Bien, entonces, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Somos lo que otros dicen que somos? Somos hijos de Dios. Ajá. Seguramente todos nosotros hemos escuchado a otras personas que han dicho algo acerca de nosotros mismos. Para empezar, nuestros padres. Nuestros padres pueden habernos dicho que somos personas valiosas, que vamos a alcanzar mucho en la vida, que somos importantes, que nos aman, que somos amados, o pueden habernos dicho que somos inútiles, que no valemos, que no vamos a llegar a nada, que somos unos tontos. Otras personas en nuestra vida también, quizá en el trabajo, quizá en los estudios, cuando uno es pequeño le marca mucho lo que otros dicen, ¿no? Quizá, yo qué sé, uno recibió motes en el colegio, ¿no? Apodos, que no hayan sido muy bonitos precisamente. Y puede ser que eso le haya marcado a uno, que haya crecido de alguna forma herido por eso, ¿no? O a veces también en el rechazo de una pareja, un matrimonio que se rompe. En esas peleas se dicen cosas el uno al otro, ¿no? Que marcan, ¿no? Entonces todos hemos escuchado, ya sea bueno o malo, algo que otros han dicho sobre nosotros mismos, ¿no? Pero ¿eso realmente define nuestra identidad cuando estamos en Cristo? ¿Eso es realmente lo que somos? ¿Lo que otros dicen de nosotros mismos? No, no es. Y lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, eso precisamente, o eso es realmente algo tan fiable, todo lo que pensemos de nosotros mismos realmente define quiénes somos en Cristo. No, tampoco. No, pero es importante. Es muy importante lo que nosotros pensamos de Es nosotros muy mismos. importante. Ajá. Es básico, por eso es muy importante que sea ajustado. Ajá. Pero cuando los críos crecen en el colegio, hay una cosa que se llama la imagen de sí mismos. Y se dice que es importante que ellos tengan una imagen ajustada a la realidad y a ellos mismos, ajustada. Claro. Ni en exceso, ni por arriba, ni por abajo. Claro. Es lo que se viene llamando la autoestima. Claro, es algo muy importante. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que define nuestra identidad? ¿Cómo podemos saber quiénes somos en Cristo? ¿Cómo? Si no es escuchando a otros, si no es ni siquiera fiándome de mis pensamientos o de mis emociones, porque las emociones son como una montaña rusa, ¿no? A veces yo me puedo sentir como que soy una persona muy importante para Dios, que Él me ama, que soy su hijo, que soy un siervo suyo, o otras veces, quizá por un error que he cometido o por una mala experiencia que estoy atravesando, puedo sentirme hasta rechazado por Dios. Puedo sentirme que Él no me escucha o que no voy a lograr nada. O las emociones tampoco son fiables. Entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra identidad en Cristo? ¿Qué es lo que va a definir quiénes somos? Ya lo hemos dicho. Con un cambio de actitud. Pero ¿cómo podemos conocer de una forma fiable quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es la identidad que Dios nos da? ¿Cómo podemos conocerla? Por medio de la...
¿Por medio de qué? conocerla porque estudiamos su palabra. Por medio de su palabra. Eso. Ajá. Y por medio de la fe, Ajá. que es verdad lo que nos dice. Y Tenemos por que medio creerlo. del arrepentimiento. Entonces, somos en Cristo, si estamos en Él, somos lo que Dios dice que somos. Eso. Y para saber qué es lo que Dios dice que somos, necesitamos acudir a su palabra. Pero no solamente acudir a su palabra para leerla, para escucharla, sino necesitamos creerla. Necesitamos. Creer lo que Dios dice que somos en Cristo. Y Y por medio de la aceptarlo. oración, de hablar con Él, Eso de es muy la fe importante en Él, también. en su palabra. Claro. Entonces necesitamos acudir a la palabra de Dios y aceptar lo que Dios dice que somos en Cristo. Independientemente de cómo nos sintamos, de qué es lo que pensemos, de qué es lo que digan otros. Si aceptamos qué es lo que Dios dice de nosotros, eso es lo que va a transformar nuestra vida. Eso va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestras acciones, nuestra forma de relacionarnos con otros, nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos y nuestra forma de relacionarnos con Dios. Sí. Es acudiendo a la palabra de Dios y creyendo, aceptando lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de nosotros mismos. Entonces este es un asunto de suma importancia. Fijaos, vamos a hacer un salto a Primera de Pedro. Esto es algo que ya estudiamos cuando estudiamos esta carta. Lo estuvimos leyendo y analizando. La primera carta de Pedro, fijaos en este versículo que encontramos en el capítulo 2, que habla precisamente de nuestra identidad como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pedro está escribiendo a la iglesia, a los cristianos, y esto es algo que llega a nosotros, ¿no? Esto también nos lo dice a nosotros. Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Quieres leerlo tú, Gerardo? Sí, claro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ajá. Fijaos que el verbo aquí que más se repite es el verbo ser, ¿no? Dice, vosotros sois. Entonces da una lista, ¿no? Y luego en el 10 dice, en otro tiempo no erais, pero ahora sois, ¿no? Ese verbo ser precisamente apunta a eso, a la identidad, ¿no? Y el apóstol Pedro está diciéndole a los cristianos, a nosotros, si hemos adquirido ese compromiso con Jesús, nos está diciendo, esta es la identidad que habéis recibido en Cristo. Fijaos en el 10 dice, antes, en otro tiempo, antes de estar en Cristo, no erais pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, ¿no? Dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Y en el 9 dice, sois linaje escogido, es decir, de la familia de Dios, escogida, sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fijaos que algo que se repite en toda esta lista, algo que tenemos de fondo, es la aceptación por Dios. Fijaos, dice linaje escogido, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Sacerdotes o sacerdocio real. Sacerdotes eran escogidos, ungidos para desempeñar la función de representar a Dios ante el pueblo
e interceder por el pueblo delante de Dios. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Y fijaos, de nuevo está aquí la palabra santa, ¿no? Santo, nación santa. Entonces, ¿os acordáis cuando Jesús fue bautizado? Esto lo comentamos en el capítulo 1. El Padre dice quién es Jesús, ¿no? Marca claramente su identidad. ¿Qué es lo que el Padre dijo de su Hijo? Este es mi Hijo amado. Por eso dice, somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, nacidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó a su luz. Su gloria, que nos llamó a su gloria, a su luz admirable. Entonces, fijaos, el Padre marca la identidad de Jesús también de esa manera, diciendo: tú eres mi Hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. Fijaos que tenemos lo mismo de fondo, es la aceptación por Dios. Tú eres mi Hijo amado, ¿no? La aceptación es lo mismo que vemos aquí en estas palabras del apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué esto es algo tan importante? Porque como seres humanos, pecadores, ¿no? En el fondo de nuestro corazón tenemos este sentir de que algo no anda bien. Ese es el sentir general del ser humano. Algo no está bien entre mí y Dios. Incluso si uno no cree en Dios, entre mí y el universo. Es como que me falta algo para hallar la paz plena. Siento un vacío. Esto es algo que se dice mucho. Hay gente que lo tiene todo, tiene dinero, tiene, yo qué sé, fama o poder o un trabajo excelente, tiene una familia, tiene de todo, y aún así dice: me siento vacío, y acude al alcohol, acude a la droga, al juego, al vicio, está buscando llenar eso que le falta, ¿no? Es como que en el fondo uno sabe que las cosas no andan bien, ¿no? Y ese es el efecto del rechazo. Es que el rechazo que produce el pecado, el rechazo de Dios, del Dios Santo, ese es el efecto que produce. Entonces, en Cristo lo que encontramos es la aceptación de Dios. Es que siendo pecadores, Dios nos acepta por medio de la fe en aquel que para salvarnos dio su vida por nosotros en la cruz, en aquel que ocupó nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Dios nos acepta a nosotros. Que es muy diferente de no ser pecadores. O sea, pero a pesar de ser pecadores, o sea, más que, yo creo que es una diferencia importante el enfatizar que Él sabe que somos pecadores, y aún así quiere que hagamos ese cambio, que lo creamos. No sé. Antes éramos pecadores que quizá nos esforzábamos por llevar una vida más o menos buena. Algunos, otros pasaban totalmente. Y ahora en Cristo somos santos que a veces pecamos. Ya no somos pecadores, sino santos que sí tropezamos y pecamos, es verdad. Pero en Cristo ya somos llamados santos por Dios. Y el día de la resurrección ya recibiremos ese cuerpo que nunca más pecará. Sí, porque es que también tenemos que tener en cuenta una cosa, que si nosotros como cristianos continuamos en el camino del pecado, eso no nos deja crecer espiritualmente, eso es como una barrera. Claro. Porque claro, cuando yo cometo un pecado que yo sé que no está bien, yo tengo como una barrera. Digo yo, pero yo no voy a hacer esto porque tengo que pasar aquí, al camino del Señor, seguir este camino, no este. Claro. Y eso muchas veces nos acontece en nuestra conciencia, no nos deja crecer espiritualmente. Claro. Entonces la nueva identidad que recibimos de parte de Dios en Cristo está basada en la aceptación de Dios, en su amor. Él nos recibe y nos acepta como hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. Fijaos, si vamos a Efesios,
tenemos allí una carta escrita por el apóstol Pablo. Pablo habló mucho de la identidad, como habíamos dicho antes. Y fijaos cómo en el capítulo 1, Efesios es una de mis cartas favoritas de la Biblia. Es una carta tan profunda, tiene tantas perlas de oro que descubrimos aquí. El capítulo 1 de Efesios, no lo vamos a leer ahora entero, pero es un capítulo que nos habla de identidad. Y fijaos, por ejemplo, en el versículo, vamos a leer los versículos 3 al 6. 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. ¿Quieres tú y yo sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lee el 7 también. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ajá, hasta ahí. Una de las expresiones que más utiliza el apóstol Pablo, que es una expresión muy pequeñita, pero muy importante, es en Cristo. En Cristo. Esto es algo que se repite mucho en sus cartas, en Cristo. Y fijaos como en Cristo, ¿no? Dice, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo, y entonces empieza a hablarnos de como de esas bendiciones, ¿no? Y fijaos que todas esas bendiciones que hemos leído en estos poquitos versículos tienen que ver con nuestra identidad, la identidad que hemos recibido en Cristo, y están basadas en la aceptación de Dios, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el versículo 4 dice, según nos escogió. Dice que Dios nos escogió, pero fijaos cómo añade, en Él, ¿no? Está haciendo referencia a Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Y dice que nos escogió aún antes de crear el mundo. Nosotros no existíamos, pero Dios ya sabía que íbamos a existir, porque Dios todo lo sabe. Y Él sabía que nos crearía y que responderíamos a su llamado, al llamado de Jesús. Entonces ya nos estaba escogiendo, ya nos estaba aceptando en Cristo aún antes de nacer nosotros, ¿no? Fíjate, seguimos avanzando en el 5, dice en amor, ¿no? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Fíjate, todo palabras que nos hablan de la aceptación de Dios en Cristo. Adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Siempre está llevándonos a Cristo de nuevo, ¿no? Como diciendo, esta es nuestra identidad, pero en Cristo. Esto es lo que recibimos, pero por medio de Jesús, por medio de la fe en Él, ¿no? En el 6, por ejemplo, dice que nos hizo aceptos, es decir, que nos ha aceptado, ¿en quién? En el amado. En el amado, es decir, en Cristo. Y en el 5 habla también del predestino. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y fijaos que en el 7 nos da la razón por la que Dios nos puede aceptar a pesar de que hemos pecado, de que vivíamos apartados de Él. Dios nos puede aceptar en Cristo al creer en Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En el 7 dice que tenemos redención, es decir, hemos sido rescatados, tenemos perdón. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque Cristo murió en la cruz. Exactamente. Por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Es porque Él dio la vida pagando Él nuestra multa.
Él recibió la condena que el pecador merece, que nosotros merecíamos. Él la recibió por nosotros. Y en base a eso, al creer en Él, por supuesto, en una actitud humilde de arrepentimiento, Dios nos acepta como hijos suyos y nos da esta nueva identidad. Esto es muy importante. Leemos un texto más sobre la identidad. Fijaos, vamos a Gálatas. Bueno, antes de saltar a Gálatas, fijaos en el capítulo 2 de Efesios, antes de saltar a Gálatas, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3 nos habla de la condición humana sin Cristo. ¿Quiénes éramos antes para Dios? ¿No? Y fíjate que cuando dice que Dios nos dio vida a nosotros, dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que en esa condición vivimos en otro tiempo. Y fíjate que en el 3, fijaos que dice que vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza humana corrompida. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos pecadores que vivían en rebelión contra Dios, consciente o inconscientemente, y que estábamos destinados a recibir la ira de Dios, la condenación, ¿no? Esa era nuestra identidad sin Cristo. Pero el versículo 4, fijaos cómo empieza. Dice, pero Dios. Eso es lo que éramos, pero Dios. Dios ha hecho algo para cambiar nuestra identidad. Dios ha tomado la iniciativa. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo ya somos una nueva persona y tenemos asegurado en Él, si estamos en Él, esa vida eterna en el reino de Dios con Él. Entonces, esta es la transformación que Dios ha producido en nosotros por medio de Jesús. Bien, vamos a hacer ese salto a Gálatas. Gálatas tenemos que ir un libro para atrás. Pero quiero Sí, comentar una claro. cosita. Que dice, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Acuérdate que siempre habla el Señor de la gracia, Claro, que es por gracia que somos salvos. sí. Dios produce este cambio en nuestra identidad, Él nos salva, no por nuestros méritos, porque éramos pecadores, ¿no? Por mucho que nos hayamos esforzado por hacer el bien, nuestra naturaleza era la de pecador, ¿no? Entonces, no es por nuestros méritos que Dios nos salva, porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de ser santos. El pecador no puede por sí mismo ser santo. Pero Dios nos salva y produce esta transformación en nosotros, en nuestro interior, en base a los méritos de Jesús, a lo que Él ha hecho por nosotros. Y este intercambio se produce por la fe, se produce creyendo en lo que Jesús ha hecho por nosotros, creyendo en Él, con la disposición a seguirle, por supuesto, ¿no? Lo que ha hecho y lo que ha dicho, es que no lo ha hecho también. Claro, exactamente. Bien, terminamos con este texto de Gálatas, capítulo 4. Es otra carta del apóstol Pablo. Fijaos, vamos a leer los versículos 4 al 7. De nuevo, Pablo está escribiendo a la iglesia y entonces esto nos habla directamente a nosotros.
Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. ¿Quieres tú, Jaime? Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de quienes recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredado de Dios. Heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Ajá. ¿Qué es lo que nos escribe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a quiénes somos ahora que estamos en Cristo? ¿Qué dice aquí que somos? Hijos adoptados. Hijos. Hijos adoptados por Dios. Ajá. Exactamente. Fíjate, en el 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Esclavo de qué? ¿Esclavo del pecado? No. Y en el contexto también esclavo de la ley. De la ley. En la carta a los Gálatas, Pablo habla de dos grandes tipos de esclavitud. La esclavitud al pecado, y para eso se refiere a nuestra naturaleza humana, y la esclavitud a la ley, ¿no? A la ley sin Cristo. Entonces nos dice que en Cristo no somos esclavos, somos hijos, hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Padre y estar seguros de que Él nos ama. Si estamos en Cristo, de que Él nos ha aceptado. No importa cómo nos sintamos, no se trata de sentimientos, no se trata de lo que otros digan, no se trata de las circunstancias, se trata de lo que Dios dice. Y si Dios dice que en Cristo somos sus hijos, entonces Él nos ha aceptado y Él nos ama. Y siempre podemos contar con Él. Siempre podemos acudir a Él y confiar. Confiar en Él. Llevarle nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros dolores y confiar en Él. Porque sabemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. No siempre lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero Él siempre va a velar por nuestro bien. Entonces, incluso cuando lo pasamos mal, nos vienen malas cosas, podemos confiar en Él, descansar en los brazos del Padre, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que somos en Cristo. Siempre es en Cristo, si estamos en Él, ¿no? Esta es la identidad que recibimos al creer. Me viene muy bien lo de la comparación con el Padre, que es el Padre. Él siempre habla del Padre y el esclavo. Que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que cuando llegamos a Él, claro, somos hijos, lo que implica ser hijo. El diablo siempre va a intentar introducir mentiras en nuestra mente. Porque como decíamos antes, lo que pensemos acerca de nosotros mismos va a marcar nuestra conducta. Entonces el diablo va a intentar introducir pensamientos a través de otros en nuestra mente, ¿no? Como tú no vales nada, o esto de la vida cristiana no es para ti, o no vas a poder hacer eso que es la voluntad de Dios o que Dios te ha mandado, o yo que sé, quizá como un pecado que hemos cometido mucho en nuestra vida y que nos ha marcado. Yo que sé, imagínate que uno era un borracho o bebía mucho, se pasaba con la bebida. Pues el diablo viene con ese pensamiento: si tú eres un borracho, tú nunca vas a dejar eso, nunca vas a ser libre totalmente. ¿O cómo te puedes acercar si tú eres pecador? Ajá, una claro. Mentira. Como tú eres y qué quieres ser ahora. Ajá, claro. Uno lucha contra un pecado que había sido una cadena, lo tenía uno atado, y el diablo: si eso es imposible, tú eso no lo vas a poder dejar nunca, ¿no?
O también las personas que fuman también. Muchas personas dicen, es que yo no puedo vivir sin tabaco. Claro, ¿Por qué no podemos por vivir sin ejemplo. tabaco? Yo Sí. fumaba y dejé de fumar y ya no, a mí no me hace falta. Claro. Sí podemos vivir sin un vicio, Ajá, pero eso depende mucho de nuestra voluntad. ajá, Como dice el Cristian, también de nuestra identidad que tengamos. ajá. Eso va basado también, ¿no? Entonces el diablo nos engaña para que creamos su mentira y así tengamos una imagen distorsionada sobre nuestra identidad. Y entonces actuemos de cierta manera, ¿no? Ese es el engaño sutil del diablo. ¿Cómo se combate eso? Acudiendo a la palabra de Dios y creyendo lo que Dios dice de nosotros mismos, incluso si no lo vemos en nuestra vida. Incluso si yo eso aún no lo veo, o me siento de otra manera, o tropiezo, o lo que sea, yo tengo que decir, no, yo soy esto en Cristo. Esto es lo que yo soy. Sí. Y yo voy a aceptarlo. Esto es lo que Dios dice que yo soy. Sí. Y eso cambiará mis pensamientos y acabará cambiando mi vida. Bien. Y también dice aquí en el mismo